Bueno, pues retomo el tema de la fotovoltaica en el canal. En este caso voy a hablar de microinversores. Personal del almacén fotovoltaico me ha hecho llegar este microinversor para hacer pruebas y testearlo. Es un AP Systems de 4 canales y bueno, trataré un poquito de desgranaros para qué perfil de vivienda o usuarios creo que puede ser interesante esta opción eh, para montar fotovoltaica en casa. Bueno, pues agradecer a Alex y a Antonio de Almacén Fotovoltaico que me ha hecho llegar este microinversor para las pruebas. Quería montar este vídeo. En este caso estoy probando el inversor, el QS1, con 4 canales para 4 paneles. Y como ya os he indicado, os voy a indicar el para qué casos puede ser interesante este tipo de microinversores, ¿vale? Tenemos inversores de 4 y 2 canales, es decir, para 2 placas y 4 placas, con monitorización, sin monitorización, con capacidad de control de inyección cero o no. Yo, por lo que estaba viendo las pruebas, 2 son los perfiles de cliente que podían serles muy interesante este tipo de microinversores. Aquellos que tengáis tejados muy complicados, muy complejos, con poco espacio, con diferentes inclinaciones o, o diferentes orientaciones, pero con poco espacio y muchas sombras, puede ser un sistema que os va a permitir sacar rendimiento a vuestro tejado. O para aquellos que tengáis ya una instalación hecha, pero en el cual vuestro inversor ya está al límite de capacidad de string, pero tenéis espacio para meter algún panel más y no queréis cambiar el inversor. Para ese tipo de gente también es interesante este tipo de microinversores, puesto que se acoplan perfectamente al funcionamiento de la instalación que tenéis, ¿vale? El sistema básico viene siendo un microinversor. Tiene diferentes sistemas de monitorización, una EQC para control de inyección cero o una EQR para simplemente monitorizar y mandar los datos a la nube. Aparte del inversor es necesario hacerse acopio de conectores propietarios. En este caso pues sería este conector para el final de una de las líneas, es decir, para un solo panel de AC, o este tipo de conector, como veis, para continuar la línea hacia el siguiente panel, perdón, hacia la siguiente salida del microinversor, o directamente mandarlo a la caja de conexiones para mandarlo al cuadro general de la casa ya en AC. Estos serían conectores de AC fase neutro y tierra. Y importante también acopio de conectores macho y hembra, ¿vale? Macho y hembra para el conexionado entre el conexionado AC de los diferentes microinversores. Eso sería lo mínimo que necesitaríais. También he visto que es posible, dado que a lo mejor el microinversor no va justo debajo de un conjunto de paneles, haría falta quizás extender las conexiones MC4 desde los paneles hacia las conexiones del microinversor. De tal manera que 2 paneles pueden estar en una orientación, un microinversor justo debajo y otros 2 paneles en otra orientación, y habría que extender ese conexionado de corriente continua hasta el cable de corriente continua de MC4 de cada microinversor. Bueno, pues imaginarse esta situación. Un adosado, hay muchos, es decir, no son pocos, un adosado que tiene diferentes inclinaciones y con espacios muy reducidos, como veis aquí, donde poner paneles, ¿vale? Aquí no se puede poner strings grandes y lo único que se podría hacer es intentar ir montando, ¿vale? Ir montando uno o dos paneles, ¿vale? En diferentes inclinaciones y diferentes orientaciones. Esto con un sistema normal de string no es posible.
Este sería el ejemplo tipo de tejados complicados donde montar una instalación con microinversores, es decir, sin gastar mucho, tener capacidad de producir al menos algo. No será continuado, puesto que cada panel producirá en cada momento lo que pueda producir. Ya el microinversor se encargará de sacarle el máximo rendimiento a cada uno de los paneles, puesto que trabaja de manera independiente. Y de esta manera tener a lo largo del día una producción tal que vaya cubriendo más o menos parte de las necesidades domésticas. Aquí otro ejemplo más, otro adosado con tejados muy difíciles, pero perfectamente es factible colocarle diferentes paneles con diferentes inclinaciones que vayan trabajando a lo largo del día. Algunos serán sombreados a unas horas, otros no, pero es factible con este sistema de microinversores montarle o tener capacidad de autoconsumo y reducir así la factura eléctrica. Y aquí tendríamos pues, un claro ejemplo de cómo se montaría una instalación a base de microinversores. Como veis, cada uno de los paneles va ocupando la parte correspondiente de espacio que se puede ocupar. Cada uno de los paneles, como he dicho, va trabajando independientemente. En este caso, aquí tenemos dos paneles y dos paneles. Es decir, la conjunción de dos microinversores, o sea, de un microinversor con dos canales, un microinversor con dos canales y un microinversor con dos canales. Cada uno de los microinversores va buscando al siguiente por la línea C, y esa línea C ya entraría en la casa buscando el cuadro general. Obviamente cada uno de estos paneles está trabajando de manera diferente en función de la hora del día. Concretamente esta instalación faltaría dos paneles que no se ven aquí, ¿vale? Es decir, que esta instalación está formada por un total de 8 paneles, 2 hacia este lado y un grupo de 6 paneles que están mirando hacia el lado de la fotografía. Es decir, serían 8 paneles en total. La línea que está seriada sería la línea de AC, y una vez que la línea AC ya está completada, en el último microinversor ya se tira hacia dentro de la casa, hacia un cuadro de conexiones y hacia el cuadro general. Como decía, cada uno de los paneles va a trabajar independientemente de la hora del día y va a estar produciendo más o menos. Pero al final tenemos una campana, no es tan perfecta como una serie de estrellas mirando al sur, pero no te limita el no poder usar fotovoltaica para poder tener autoconsumo y reducir tu factura de la luz. Un ejemplo, yo creo que una imagen vale más que 1000 palabras. Bueno, y como he explicado anteriormente, esta sería la esquematización de una instalación fotovoltaica basada en microinversores. Los límites lo va a marcar. La potencia máxima que admite este tipo de instalaciones serían 4.200 vatios, ¿vale? En el bus de alterna. Es decir, la combinación de los diferentes microinversores, ya sean de cuatro canales o sea de 2 canales, la suma de todos ellos no pueden superar 4.200 vatios. Como he dicho, la siguiente limitación que tenemos es que cada microinversor, la potencia máxima que podemos soportar serían paneles de 375 vatios, hasta 12 amperios, que está bien, creo que es correcto. Y esto sí que aguanta hasta picos de 1500 vatios pico, ¿de acuerdo? Como he dicho, cada uno de los paneles que está asociado a un microinversor, ya sea de 4 líneas o de 2 líneas, no tienen por qué estar cada panel pegado al microinversor. Es decir, yo puedo tener estos 2 paneles agrupados como aquí, por ejemplo, y el microinversor tenerlo debajo.
y estos dos paneles tenerlos, por ejemplo, aquí arriba, y de aquí sacar la extensión de corriente continua para meterlo en el bus de corriente continua. Eso sería, por ejemplo, una manera de funcionar. O viceversa, es decir, solamente quiero poner dos paneles porque no tengo sitio para más, pues un microinversor iría debajo de uno de los paneles, enganchado al soporte, a la estructura del tejado, ¿vale? Con lo cual el conexionado sería fácil porque estaría justo debajo, y el siguiente panel lo podríamos poner en otra orientación o en otra posición alejado del conjunto, y habría que extender la línea de corriente continua de los paneles haciendo empalmes MC4 desde el propio panel, hacer una extensión MC4 al panel y terminar con un MC4 macho-hembra en el microinversor. Como he dicho, cada uno de los paneles, o sea, cada uno de los microinversores, en función del número de canales que tiene, trabaja con un MPPT independiente, es decir, que la afectación de poca producción de un panel no va a afectar a ninguno de ellos, puesto que cada uno está tratando de dar lo máximo posible en cada situación. Una situación de sombra aquí no afectaría al resto de paneles. Que disten en diferentes inclinaciones no afectaría al resto de paneles, y la única condicionante que debemos tener es que la suma de potencias en las diferentes combinaciones que hagamos no pueden superar los 4.200 vatios de este cableado. Una vez que tenemos ya el bus de AC conexionado con los diferentes microinversores, esto iría a una caja de empalmes estanca, que es donde derivaríamos ya este conexionado hacia una caja de protecciones de corriente alterna, donde irían su fase neutro y tierra, con su magnetotérmico, su diferencial y sus sobretensiones transitorias conectado a tierra, bien mediante una caja o bien estos elementos metiéndolos en la caja principal. Eso ya depende del sitio de cada uno. Y esta línea ya se metería en la entrada, justo en la entrada del IGA de la casa. Con lo cual ya los consumos irían hacia la casa, y en el caso de que hubiera sobrante, pues se iría hacia el exterior. Como he dicho, este es un sistema abierto. Yo las pruebas las he hecho sin control de exportación. Es decir, me permitiría perfectamente tener una instalación legalizada y exportar excedentes. Si no quisiéramos exportar excedentes, tendríamos que montar un sistema basado en EQC por control Wi-Fi. Ese sistema lo que haría sería enlazarse con cada uno de los microinversores, y tiene varios aspectos positivos. Uno de ellos es que podemos tener claro el estado de cada uno de los paneles, ¿vale? Al ser líneas independientes, el microinversor reporta el estado de cada uno de los paneles, con lo cual gráficamente podemos ver en pantalla el estado de cada uno de estos paneles, cómo está trabajando, o si alguno de estos paneles estuviera en fallo. Un sistema interesante, por ejemplo, para naves muy grandes donde hay líneas enormes de paneles. Si estuvieran en series de string, recordar que un solo panel me tiraría abajo la línea del string, y habría que ir haciendo un troubleshooting, un buscar el fallo por línea. En este caso directamente sabríamos cuál de los paneles es el que está mal en entorno gráfico, y ir directamente a ese panel y corregir el problema. La otra opción que tenemos de monitorizar es simplemente con un control Wi-Fi, donde cada microinversor está hablándose con la unidad de control para monitorizar. Es decir, monitorizo en tiempo real vía web
el estado de la instalación, las curvas de producción, incluso con el modelo correspondiente podríamos tener un control de inyección, es decir, el propio sistema es capaz de hacer inyección cero. Y yo particularmente pues lo que he hecho simplemente ha sido acoplarlo en mi instalación, dos paneles, un microinversor, y lo he acoplado directamente a la línea de mi casa para ver el efecto. Y funciona perfectamente. O sea, no hace falta ningún sistema de monitorización para que el microinversor se ponga a producir. Con sistema EQ, como os he comentado, pues permite monitorización vía app y vía web, donde tendríais todos los datos, una interfaz gráfica como otros microinversores, o sea, otros inversores, con vuestra curva de producción, vuestra potencia actual, etcétera, etcétera. Vuestro estado de cada uno de los paneles. Esto es lo que os decía antes, que es muy interesante ver en tiempo real cada uno de los paneles cómo está trabajando y poder detectar así si tenemos alguna incidencia o no. Tendríais pues otro ejemplo de cómo trabaja, ejemplo gráfico de cómo trabaja en la representación gráfica de una instalación basada en microinversores. Con vuestro reporte por fechas, vuestras gráficas, bueno, prácticamente exactamente igual que cualquier otro sistema, como veis, no difiere. Como veis, el microinversor no va solapado al panel, va solapado a la propia guía de soporte del panel. Es decir, el panel estaría cubriendo el sistema, y esto limita un poquito el alcance de los MC4 en según qué configuración de paneles. Es decir, hay paneles que vienen cortitos en la conexión MC4 entre panel a panel. Bueno, pues eso hay que tenerlo en cuenta, puesto que el bus positivo-negativo tiene que venir los dos a esta posición. Hay sistemas en los cuales el bus da bien para un lado, por ejemplo los paneles de célula partida, en el cual cada conector está en uno de los extremos. Bueno, pues en esos casos ya os adelanto que vamos a tener problemas para poder llegar con el conector hacia el MC4. Ahí serían los casos en los que necesitaríamos al hacer un cable extensor de corriente continua con MC4. Bueno, y aquí tenéis el microinversor montado para las pruebas que he estado haciendo. Hemos visto la teoría y ahora vamos a ver un poquito de la práctica. Microinversor con los dos paneles correspondientes, y ahora vamos a explicarlo. Bueno, pues este es el microinversor ya conectado. Esta es la instalación que voy a hacer de prueba para enseñároslo. Solamente le he conectado dos líneas de paneles totalmente opuestas, ¿vale? Una con respecto a la otra están totalmente opuestas. Bien sencillo, es decir, es que no hay lugar a error. MC4, positivo, negativo, o sea, no hay lugar a error en cómo conectarlo. Cada pareja de conectores del panel tiene su propia línea, ¿vale? Como veis aquí, pues tenemos dos entradas más, porque este es un microinversor que tiene capacidad para 4, y lo que va a hacer es, independientemente de si los paneles producen más o menos, el microinversor a cada panel le va a intentar sacar el máximo rendimiento, independientemente de si está en sombra uno o no. Y ese es el punto positivo que tiene este sistema, que para tejados complicados o con diferentes inclinaciones, donde no podemos tener strings completos, bueno, pues podemos ir montando diferentes tipos de orientaciones de paneles, y cada uno pues dará en su momento lo que pueda dar, ¿vale? La única indicación que tenemos aquí va a ser este indicador, ¿vale? Con luces en rojo cada 10 segundos, que indica que tiene corriente continua, y en verde cuando empieza a generar. Ahora mismo ya pues estamos ya en capacidad de producción y no está dando nada. De aquí lo que tenemos sería la salida de corriente alterna, ¿vale? Con el conector propietario, al que directamente lo que le salen son dos líneas, ¿vale? Como veis aquí, son dos líneas.
Una de las líneas pues se supone que iría buscando el siguiente microinversor para establecer la línea, y la siguiente pues iría, por ejemplo, este sería, por ejemplo, conexionado a una caja de empalmes o a mi cuadro directamente. Yo en este caso lo que he hecho ha sido llevarlo directamente a un enchufe de la casa, y una vez que se pueda generar, estaré inyectando directamente en la casa lo que pueda generar, en este caso, de estos dos paneles. Como veis, el funcionamiento de un chupete, es decir, es sencillo, se ve robusto, buen material, el cableado es de una muy buena calidad. Este cableado de Alterna se nota que tiene flexibilidad y a la vez se ve robusto. Buena estanquidad aparente. Me gusta este sistema, y creo que puede ser de mucha utilidad para según qué casos. Bueno, aquí tenéis una representación gráfica de qué está pasando en mi inversor con los microinversores acoplados. Pues lo que veis es que tengo una producción solar de 1800 vatios de solar, 1880. Mi inversor está generando una potencia de alterna de 1800 y todo se está yendo en exportación hacia la calle, pero no cuadran los valores de exportación con lo que está generando mi inversor. A esto hay que sumar que mi casa sí que tiene consumo, mi casa no está a cero. ¿Dónde está la diferencia? Bueno, pues la diferencia está en el apoyo que estoy dando con con el microinversor y dos paneles acoplados a la casa. Mi casa está consumiendo gran parte de esa energía, y el sobrante, estos 194, se acoplan a estos 1800, y aquí tenéis el resultado. Se ve perfectamente que la dirección es hacia afuera y no hacia adentro. Otra manera gráfica de verlo, bueno, pues en este caso esta es una prueba activando la inyección cero. He activado mis olas con inyección cero. ¿Qué es lo que ha pasado? Como mi casa ha dejado de consumir, ¿vale? Como mi casa ha dejado de consumir. ¿Por qué ha dejado de consumir? Porque tengo casi 400 vatios o 300 y pico vatios que me están entrando al consumo de la casa. Hay una ligera exportación hacia la calle, y el Solax, ¿qué es lo que hace? Empieza a bajar potencia solar. Es una manera de acoplarse a la inyección cero, que ya tenemos. En sí no es una inyección cero, porque yo no puedo controlar esta línea de los microinversores sin el sistema propietario, pero como veis, el inversor que tengo montado sí que intenta acoplarse a esos datos que mi meter está recibiendo, y por tanto el Solas considera que tiene que reducir, y veis cómo reduce la producción solar aún teniendo consumo en casa. Es decir, aquí tenemos ahora mismo un consumo de cerca de 300 y pico vatios en la casa, que son aportados totalmente por los microinversores, y con una mini exportación de... Perdón, y con la suma de estos 5 vatios más lo que le están dando los microinversores es lo que tenemos aquí de consumo. Bueno, y para finalizar, pues un pros y contras de instalaciones con microinversores. Yo creo que con las explicaciones que he ido dando pues están bastante claras. Solo lo recomiendo por sus pros para instalaciones como las que he comentado, instalaciones que tienen tejados complicados donde no se puede meter un steel normal, perfil de casas complicadas. Podéis montar fotovoltaica, no quizás como otras casas que tienen grandes tejados y grandes opciones, pero os permitirá montar fotovoltaica. Incluso os permite ampliar instalaciones que ya tengáis a full, es decir, tengo ya mi inversor de 5 kilovatios a tope de placas y no me admite más. La única opción que tengo sería montar otro nuevo inversor, ponerlo en paralelo, etcétera, etcétera. Bueno, pues para estos casos también podría ser interesante montar una instalación
para 2, 3, 4 paneles en base a microinversores, tal como os he explicado. A nivel industrial, quizás para grandes instalaciones, donde aquí te permite ir al detalle de cada panel, donde si bien es cierto que sería más caro quizás que una instalación normal, pero ese extra de localizar el problema instantáneamente en tiempo real, qué panel está fallando y que no me tire una línea completa, puede ser muy interesante en según qué condiciones y qué tipología de empresa. También veo que es un sistema que es poco invasivo a la vivienda, no necesitamos montar en casa ningún aparato tipo inversor, todo está montado ahí en el tejado. Lo único que tengo que es hacer llegar el cable de alterna hasta el cuadro de la vivienda y colocarle las protecciones correspondientes en el cuadro. Los contras, pues quizás resulta algo caro comparado con sistemas convencionales. Creo que por el sistema que utiliza monitorización, al tener los microinversores con el protocolo Zigbee, quizás haya un problema de cobertura entre el tejado y donde tengamos el router y donde coloquemos el sistema de monitorización, bien con inyección cero o el otro, simplemente de monitorización. Creo que podría haber algún problema de cobertura. El microinversor necesita conectores extras, es decir, con lo que da el microinversor no llega, hay que hacer acopio de empalmes DAC para hacer conexionados entre micros estancos y luego el conector propietario para conectar el propio bus a los diferentes microinversores. Y en este caso, pues que nos limita un poquito la potencia de paneles modernos, ¿no? Ya hay paneles por ahí de 400, 450 vatios. Bueno, este modelo en concreto pues está limitado a 375 vatios. Imagino que pues a una versión futura, pues imagino que con el tiempo pues irán aumentando. En los pros no lo he dicho, pero son 10 años de... Es decir, es un equipo robusto y de buena calidad. Esos 10 años de garantía dicen mucho. Nos quiere decir que son productos que están diseñados para estar ahí en la intemperie IP67 y estar debajo de los paneles durando años y años, sin asistencia y sin tener que acercarse por ellos, ¿de acuerdo? Y bueno, esto es todo. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, pues darle a un like, suscribiros si os apetece. Y una vez más agradecer a Almacén Fotovoltaico por la oportunidad que me ha dado para probar este tipo de equipos que ya tenía ganas. Y nada, hasta la próxima con nuevos temas.